Hola, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Hoy vamos a hablar de algo que involucra, podríamos decir que al 100% de las mujeres en algún momento de nuestra vida, que no debería de suceder. ¿De qué? Ahorita lo vamos a hablar. Comenzamos. Mariana Solórzano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo, muy emocionada. Eso es todo. Oye, hace unos días estábamos platicando y sale al tema justamente de que dentro de tus experiencias laborales como psicóloga, pues que te tocó trabajar en un hospital. Y el tema se fue dando con una cosa, con otra, y caímos a algo que dijimos, tenemos que hacer un programa y hablar de ello, que es algo, decía yo en la introducción de manera muy sucinta, que creo que a todas las mujeres en algún momento de la vida nos ha pasado, en menor o en mayor escala. Y vamos a platicar de eso porque a veces creemos que es normal. Y estamos hablando de la violencia ginecológica, la violencia obstétrica. ¿Qué significa eso para empezar? Ok, bueno, vamos a tener que existen muchos tipos de violencia, ¿no? En nuestro país, desafortunadamente, muchísimas mujeres son víctimas de varios tipos de violencia. Entre ellas está la violencia obstétrica. Vamos a tener que la violencia obstétrica, a grandes rasgos, son las acciones u omisiones también que se pueden llevar a cabo en contra de la mujer, sobre todo en los estados de embarazo, parto y posparto. Pueden ser físicas o pueden también ser psicológicas, lo que conlleva a una situación de daño hacia las mujeres. Ok, a ver. Nosotras, no debería de ser, pero lo es. El simple hecho de acudir a una revisión ginecológica se vive como una agresión, porque estás situándote en una posición totalmente vulnerable, estás exponiendo tus órganos sexuales a un desconocido, que por más que sea, ya fui 3 veces con él, sigue siendo un desconocido. Claro. Que es un médico y que damos por hecho que pues tiene capacitación y que sabe lo que está haciendo, pero por más buen doctor y por más buen conocedor que sea lo que está haciendo, a veces puede incurrir como ser humano, porque a fin de cuentas es un ser humano, en actitudes que pueden ser agresivas, menospreciarte, o sea, se oyen historias tan así que de que es un Papa Nicolau, vamos a suponer que va a ser un Papa Nicolau, que además es agresivo. Claro. Ahorita vamos a irnos a la obstétrica, pero es que tenemos que empezar empezamos desde el principio a hacer. Cuando por primera vez, la primeritita vez que vas a un ginecólogo, a veces incluso pasa que eres virgen y vas por un chequeo médico, alguna infección o no sé. O aunque no seas virgen, pues no es lo mismo que dentro de la intimidad, que a veces hasta apagas la lucecita y todo. De repente te pongas semidesnuda, con las piernas abiertas y levantadas, con una lámpara. O sea, no solamente, sino que estás completamente iluminada. Un Papa Nicolau, para quien no se lo haya hecho, es importantísimo que lo hagan. ¿Es incómodo? Sí. Meten una cosa que se abre, o sea, y luego los hombres dicen, no duele. Hasta uno a ver si es cierto, sí. O sea, y luego ya meten una cosita que te hace un raspadito para poder tener las células y hacer el examen. Y luego te lo quitan así como si te estuvieran retirando el plato de la mesa. O sea, ni siquiera cierran el aparatito despacito, lo sacan con la mano. Te dicen, va a pasar esto, deberían de estarte diciendo. Entonces, el ser revisadas ginecológicamente es invasivo. Claro. O sea, es agresivo incluso. Y si a eso le sumas a alguien que no tiene tacto, que no tiene, pues sale peor el asunto. Pero dices tú, Papa Nicolau, una vez al año. Me persigno de que me toque a alguien decente o que sea una enfermera la que ayude, porque además ahí depende mucho de tu gusto
si eliges un ginecólogo hombre o una ginecóloga mujer. Porque hay gente que dice, prefiero una mujer porque es más de confianza. Y hay quien dice, no, prefiero un hombre porque como que no me parece muy adecuado, muy agradable que una mujer esté viendo mi sexualidad. Pero bueno, eso ya es elección. Pero dices tú, pasa una vez al año, como quieras. Pero entonces ya entramos en la materia de la que vamos a hablar hoy. Que llega un momento que te embarazas, que a partir del momento en que sabes que estás embarazada, tienes que estar yendo a revisiones periódicas. Y luego tu proceso del parto y luego el posparto. Y ahí es donde entra este tipo de violencia. Sí, fíjate que me gustaría un poquito retomar lo que estabas comentando al principio. Como bien dices, pues exponernos, ¿no? Siempre, generalmente en este tipo de revisiones o las mujeres que están embarazadas o súper importante durante el parto y el posparto, estamos en una situación de vulnerabilidad. Entonces, para esto creo que es muy importante que los médicos se sensibilicen hacia que están tratando con mujeres que tienen derechos humanos, que tenemos la capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos, de entender y que nos deben de explicar todos los procedimientos, porque muchas veces el miedo viene de la desinformación. Entonces, si como mujeres nos informamos y también el sector de salud nos informa cuáles son los procedimientos que nos van a realizar, el pedir un consentimiento informado para cada situación, medicamento o procedimiento que nos realicen, de ahí podemos como que empezar a partir a no sentirnos vulnerables y saber que nosotras tenemos el derecho de preguntar, de decir que no queremos que nos hagan algo. O incluso reclamar porque algo no está haciéndose bien. Exactamente, de pedir siempre como que toda la información para saber qué es el procedimiento que van a llevar a cabo, ¿no? Fíjate que eso es bien importante. Nunca nos explican. Cuando vayas a ir al médico, lo que tiene que pasar es esto. Exactamente. Si pasa algo más, algo está mal. Fíjate que una historia de terror. Una vez me contó una dama que estaba entrevistando que ella, porque decía que le hacían exámenes ginecológicos cada 2-3 meses. Y yo, ¿cómo por qué? ¿Estás enferma o qué? No, el doctor me cita y cuando terminamos me da cita para fechas muy recientes para revisión. Y yo, ¿qué te reviso? ¿Sabes que después de que lo estuvo comentando y después lo socializó con otras personas, sistemáticamente el médico la estaba violando? Iba y la penetraba con objetos o con la mano. Nunca fue físico con su órgano, pero él le introducía cosas sobre el pretexto de que eran revisiones y cosas así. ¿Sabes el trauma que fue para ella? Darse cuenta. O sea, ella le decía al doctor, ahora esto, ahora, y ella, incluso salió el tema muy a relucir porque hace poco sale que en redes hay un médico que hace esto, que hace unas supuestas revisiones y tú pagas una lana y las puedes ver en un canal de paga por internet, pero las disfraza supuestamente de que está enseñándole a las mujeres a hacer ciertas cosas o a practicantes de medios, o sea, y tiene público ahí cuando lo hace. Y sale el tema de dijo, es que a mí me pasó eso, algo parecido a eso. En una época en la que no había cámaras, no había internet, no había nada, pero el tipo sistemáticamente la violentaba sexualmente bajo el pretexto de que es médico y sabe lo que está haciendo. Y ella, al no conocer que sí es una revisión y que no es una revisión, pues ella confía en el médico. Tú no vas a llegar al doctor pensando que te va a hacer un daño. Claro. Pero entonces deberíamos empezar porque las chicas desde la secundaria, la preparatoria, tuvieran así como te van y te platican cómo te lavas los dientes cuando eres en la primaria, que te llevan tu cepillo de dientes. No sé si todavía haga que después cuando a cierta edad llevan y te enseñan lo que son las toallas sanitarias, te regalan muestras y así por el estilo, que te explicaran en qué consisten las revisiones ginecológicas. Claro. Sí, fíjate que ahorita también recordando tu historia, también le pasó a una amiga que ella acudió a un médico general porque tenía una infección de vías urinarias. Entonces el doctor insistía en hacerle una revisión ginecológica.
Entonces, mi amiga, pues al ver que era un doctor, pues ella se cuestionó de, pues a lo mejor sí tiene razón, por algo me está diciendo, a lo mejor sospecha de otra situación. Pero el doctor, ella se espantó porque era como muy insistente en que tenía que hacer la revisión, y cuando ella se negó, como que le hizo algunas, no sé, algunos señalamientos como de que pues sí tenía varias parejas sexuales, sí se cuidaba o no, o sea, cosas que realmente no tenían como que ver con el tema en el que ella iba. Entonces, afortunadamente, ella no se dejó, pero sí el doctor la hizo dudar por el simple hecho de que estaba con un médico, o sea, de que dijo, bueno, es por mi salud, es por mi bien. Afortunadamente ella no se dejó y se pudo quejar, y suspendieron a este doctor no sé cuántas semanas, recuerdo. Pero me pongo a pensar de si esta amiga es una persona preparada, es una mujer adulta, ¿no? Como a otras mujeres que a lo mejor no tienen la oportunidad o sus derechos. O la malicia. Claro. O el empoderamiento del saber que puedes decir que no. Exactamente. O no han tenido desafortunadamente la educación, pues cómo pueden ser vulneradas, ¿no? Sí. Y hace rato también mencionabas sobre los derechos reproductivos. Para las adolescentes y, bueno, para todas las mujeres en teoría, tenemos el derecho de que nos informen de estos temas, ¿no? Sobre la anticoncepción, las consejerías para la prevención de violencia, para la prevención o planificación del familiar. Sin embargo, muchas veces esto no se da porque hay muy poquito acceso a este tipo de información. Si nosotras en la ciudad a veces carecemos de este tipo de información, ahora pensar en otros grupos vulnerables, ¿no? Como en mujeres de pueblos originarios, o que no tienen acceso a la educación, o que a lo mejor tienen alguna discapacidad física, etc. Oye, Mariana, tú hablas de que, por ejemplo, hay pocos canales para que llegue esa información a las y los adolescentes, porque es bueno que también los chicos sepan lo que pasa con su compañera, que en su momento tendrán, o lo que pase con sus hermanas, o cosas así. Pero también está el punto de que hay algunas escuelas en lo que se lleva este tipo de charlas y los padres de familia no están de acuerdo en que se den. Hay toda una estigmatización, ¿no? de todo lo que se refiere a la sexualidad, ya sea por diferentes creencias, diferentes tipos de pensamiento. Religiosas, culturales. Exactamente. De todos tipos. Pero sí es muy importante que todos lo sepamos, ¿no? Incluso todo esto, lo que mencionamos de, pues, cómo es la regla, qué pasa, estas diferentes consejerías, también, o demostrarle a las mujeres cómo es el cuerpo, cuándo tienen que decir que no, cuándo tienen que, si ellas quieren, si no quieren. Todo esto también puede evitar diferentes tipos de abuso sexual, porque muchas veces en niñas o preadolescentes hay mucho desconocimiento porque no saben lo que significa a lo mejor que te tocan una parte del cuerpo. Sí. Entonces, si no tienes esa información, quedas totalmente vulnerable y expuesta. Y es muy importante, ese ratito mencionabas algo, el aprender a decir que no, y al aprender a cuestionarnos que a lo mejor es una figura, pues, ¿cómo decirlo? Como de poder o de autoridad que tienen los médicos, los maestros, algunos otros adultos, pero que nosotras como mujeres podemos cuestionar y decir que no. Si no queremos que nos toquen, aún sea un médico, aún sea un doctor, debemos de saber decir que no. Y aprender a pedir las razones del por qué me estás haciendo o recomendando lo que me estás diciendo. Claro. Ok, bueno, sea adolescente, sea adulta, sea quien sea. Esta mujer se embaraza. Si vive en un espacio con un poquito más de información, pues se va a enterar así como que a los 2 meses. Si está al pendiente de su cuerpo. A los 2 meses se va a enterar. Si vive en un completo abandono, máximo a los 4 o 5 se va a enterar que está embarazada. Pero ya más adelante es muy difícil que no sepa que lo está, ¿verdad? Pero vamos a irnos que entre los 2 y los 5 sabe que está embarazada, sabe que tiene que ir al médico,
A veces se entera por una prueba, normalmente esas que te venden en la farmacia, vas al laboratorio, que te hagan la prueba que es, y a veces desde ahí empieza la violencia, que vas al laboratorio. Una prueba de embarazo. A su edad, señora, ya, usted ya más bien parece debería ser abuelita. ¿Qué te importa? O sea, la respuesta normal sería ¿qué te importa? Pero no pasa así. Se te mete aquí y se te instala acá. Entonces empiezas desde ahí a decir, híjole, ¿cómo se me ocurrió embarazarme? ¿Cómo permití que esto pasara? O, ay, de entrada mucosa calenturienta y por lo menos sabes de quién es. A veces desde ahí empieza a ser señalada esa mujer que está de entrada. Yo pienso que aunque tengas 4 o 5 hijos, antes enterarte que viene otro debe ser un shock. Para bien, para mal, para regular, pero un shock que en lo que te acomoda tu cuerpo y tu cabeza, cualquier cosa que te digan te va a doler hasta donde no va. Claro. Pero bueno, vamos a suponer que esa fuera la menos terrible, la menos viable. ¿Dónde empieza la violencia obstétrica cuando vas al médico? Ok. La violencia obstétrica principalmente, como te decía, puede ser física o puede ser psicológica. Y como bien comentas, puede comenzar desde comentarios totalmente innecesarios, ¿no? Desde cuestionar la sexualidad de la mujer, ponerle adjetivos, justamente también desde, por ejemplo, decir, cuando hacen revisiones, hacer comentarios innecesarios. Incluso sobre su higiene, ¿no? Sobre su higiene. O sea, desde los malos comentarios puede comenzar la violencia obstétrica, hasta incluso pueden ser como medicamentos innecesarios, procedimientos totalmente invasivos, que a lo mejor la mujer podía tener un parto natural, y la inducen a tener una cesárea. Que eso es bien común porque el doctor tiene programada su agenda y se quiere ir de vacaciones y el parto se atravesaría en las vacaciones o una hora que no le conviene. Sí, entonces vamos a tener que la violencia obstétrica va a empezar desde palabras hasta acciones, omisiones que puedan perjudicar la salud de la mujer, pero también la salud del bebé o de toda la familia que acompaña a esta mujer. Y también comienza desde el hecho donde las instituciones de salud no tienen ni el personal capacitado, ni todos los medicamentos, utensilios para hacer los demás procedimientos, desde el hecho donde también pues tienen salas sobrepobladas, donde a veces ya no entra otra mujer o tienen 20 mujeres pariendo al mismo tiempo. En el pasillo. Exactamente, en el pasillo o afuera. Entonces vamos a decir que la violencia obstétrica viene también desde un sistema de salud, en donde no le da como toda esta atención que se requiere, o esta capacitación también a los médicos. Como decíamos, algo muy importante es la sensibilidad. Y entendemos que también no es parte de criminalizar tampoco a los médicos, porque también hay que entender que tienen pocos insumos, a veces trabajan con 36 horas sin descanso, no tienen la capacidad para atender a tantos pacientes, pero sin embargo tampoco tienen la empatía, ¿no? Ya están muy cansados, están superados, entonces ya no tienen unas cargas fuertes de trabajo. Entonces vamos a ver que esta violencia viene, como ya mencionaba, desde las instituciones y desde un sistema que no le pone atención a estas situaciones. Okay, ahora, perdón que te interrumpa, me faltaba mencionar que tampoco, no solo es el personal médico, muchas veces también en los hospitales es el personal administrativo que no agiliza las documentaciones, desde el personal de enfermería, el personal médico. Entonces sí son como muchas caras, ¿no? Muchos actores que podemos ver en esta situación que es la violencia obstétrica. Yo te preguntaba, si tú como mujer, como paciente, sientes que algo no está bien,
Que aquí pues entra el margen de que a lo mejor sí es lo correcto y, por ejemplo, digas tú, es que me duele y pues porque tengas una infección o tu umbral del dolor es muy bajo. O sea, vamos a suponer que sí hay razones a veces para que pase las cosas. Pero si tú sientes que algo no está bien, desde el primer momento, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ok. Sí, desde el primer momento, pues es acudir a un médico. ¿O te refieres más No, como ya estando con el médico, okay, está la revisión y de pronto el doctor hace algo que en mi intuición no es lo correcto. Okay. O está hecho, porque es parte de eso es que sean procedimientos que puedan hacerse de manera sutil y que los hagan bruscamente. Claro. O que los hagan incluso, yo a veces creo que hasta a propósito, así como que tienen ahí cierta cosa rara. Pero, gracias, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? ¿Hablas con el médico o te vas a presentar una queja? ¿Dónde empieza para detener esta situación? Ok, bueno, yo considero que primero es dirigirte al médico, ¿no? Hacerle las preguntas correspondientes, que te informe acerca de todos los procedimientos desde antes que está llevando a cabo. ¿Qué me va a hacer? ¿Cómo antes, va a ser? ¿Qué tengo que sentir? Por ejemplo, algo muy importante que voy a tomar como ejemplo es que cuando una mujer usualmente primero vas al primer nivel, que sería en el centro de salud, un centro de salud. Ahí es donde primero van a llevar el control de tu embarazo. Desde ahí, los médicos deben de darte las consejerías necesarias de anticoncepción, de planificación familiar, de prevención de la violencia, incluso considero que pláticas para la prevención de la depresión o psicosis posparto, que también es muy importante. Ahorita vas a platicar de eso porque fue parte de lo que comentamos ese día. Consejerías incluso sobre la lactancia materna. Entonces, debemos decir que en este primer nivel deben de ya llevar todas estas consejerías. La preparación. Esta preparación, exactamente. Incluyendo, que ahorita voy a usar este ejemplo, ¿qué anticonceptivos vas a utilizar después de este embarazo? ¿No? Porque es importante, sí es importante no embarazarte enseguida, por todo lo que conlleva. Físicamente. Que tu cuerpo se recupere. Exactamente. Es un esfuerzo grande. Entonces, muchas veces no hay esto. Y ya cuando tenemos aquí a la mujer a lo mejor en parto, le preguntamos, ¿qué quieres? ¿Un DIU o quieres una esterilización? Entonces vamos a ver que la mujer no va a estar en condiciones de decidir en ese momento, no lo ha pensado, no lo ha platicado con su pareja. No tiene toda la información, no sabe. Su cabeza está en otro lado. Exactamente. O ya cuando están en el puerperio, ahí también no te puedo decir si no eliges un método anticonceptivo. Tenemos DIU, tenemos implantes, tenemos esto, ¿no? Pero entonces como que no tiene como todo este tiempo de decisión. Entonces por eso es muy importante, desde que estás embarazada, informarte y que también estos centros de salud o tu médico o la persona que tú elijas, porque desafortunadamente hay mujeres que no pueden elegir dónde llevar su atención. Somos afortunados las que sí podemos decidir, pero sí informarte, y la responsabilidad del médico es que te informe. Y si no te informan, pues hay que preguntar, hay que exigir, ¿no? Es nuestro derecho como paciente exigir que toda esta información. Y si esto no funciona, si vemos que ya se atropelló algunos de nuestros derechos reproductivos, si estamos sufriendo de violencia obstétrica, si estamos, ya pasó alguna situación. O incluso si no te sientes atendida, en confianza. Exactamente. Es que este doctor, hay algo en él que no me late, exactamente. No me gusta. Sí es importante, pues, hacer una queja. Hacer una queja, ya sea en los departamentos de calidad o en el departamento competente dentro del hospital o en trabajo social, poder externar nuestra queja. Y como última alternativa, si tú sabes o ya con esta plática identificas que fuiste víctima de alguna situación de violencia obstétrica, también que haya generado algún daño en ti, en tu bebé, en tu familia, pues es importante hacer una denuncia y acercarte a las comisiones de derechos humanos. O hay asociaciones que también acompañan este tipo de denuncias.
y pues poder también visibilizarlo, porque algo muy importante, no solo de la violencia obstétrica, sino de muchas violencias, es que son normalizadas. Entonces normalizamos, pues sí, es que el doctor está cansado, ni modo, ya me atendió feo, ya me atendió mal, pero me atendió. Ya me falta un mes y ya acabamos. Híjole, pues es que estoy en un hospital público y pues así atienden acá, que me toca, ¿no? Ya ni modo. Exactamente. Entonces es una violencia que se normaliza y hay que entender que no es normal. No es normal que no te avisen qué procedimientos vas a tener, no es normal que te hagan que te llenen de medicamentos sin tu consentimiento, no es normal que te esterilicen después de haber parido. Sin tu consentimiento, sin lo que decías de que no te permitan que tu cuerpo reaccione a un parto natural. Exactamente. La cesárea es una condición para solucionar algo que en el cuerpo naturalmente no se pueda. Exactamente. Y se ha vuelto como el cotidiano. Exacto. Vamos a agendar el parto. ¿Qué día quiere que nazca? ¿El martes? No, los martes no, porque ese día me sube la presión. El miércoles. No, o sea, estamos impidiendo a la naturaleza hacer su trabajo. Claro. Hay algo muy importante que se llama parto respetado o parto humanizado, ¿no? Esto, lo que nos dice el parto humanizado es justamente esto, respetar todos los derechos que la mujer quiera o todas las decisiones que ella quiera durante el parto, ¿no? Como te decía, afortunadamente pues hay mujeres que pueden decidir si quieren un parto en casa, si quieren un parto en agua y que si el parto no sé qué, pero no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer eso porque esto normalmente es un trabajo privado. Exactamente. Sin embargo, sí hay algunos hospitales donde empiezan a implementar esto depende. Por ejemplo, en Chiapas sí hay hospitales que son con parto respetado. Qué padre. Entonces están muy bonitos. No conozco alguno de manera que yo haya ido, pero sé que pues hay médicos, hay psicólogas, hay dulas que hacen como todo el acompañamiento y que pueden permitir integral. Incluso partos tradicionales. Sí, a la usanza de sus. Exactamente. Qué padre. Sí. Entonces, ojalá eso sea como una realidad en todo el país algún día. Es complejo, pero ojalá que algún día se pueda. Es complejo. Okay. Llega el momento del parto. Y entonces, sobre todo si eres primeriza o dices tú, ya será, no será, me duele, no me duele, te vas al hospital a hacer tu seguimiento y te dicen, sí, ya se va a quedar porque ya le toca. Empieza otro tipo de violencia, de posibilidad de violencia ahí. Decíamos ahorita, que te trepen en la camilla y te dejen en un pasillo y de repente nace el niño ahí, o sea, sola. Claro. Tú estás quedando en tu casa, o sea, montado. O te obligan a no te dan un medicamento pese a que lo estés pidiendo para el dolor, o te obligan, aunque ya estés muy cansada, que no te sientes, o ese es otro nivel que también se amplía durante el parto, o sea, entre el previo al parto y el parto. Sí, vamos a tener que durante el parto es el momento más vulnerable, yo creo que de la mujer, de la vida de la mujer y también del bebé. Es como la más vulnerabilidad, bueno, porque estás expuesta, tu cuerpo está expuesto, pues estás en una situación de salud. Entonces, acá muchas veces me he enterado de familiares, amigos, todo eso, de cuando están en este momento donde les gritan, las regañan, no hay un control un buen manejo del dolor, ¿no? Porque muchas veces piden que pues les den algún medicamento, les pongan anestesia, no les ponen los medicamentos necesarios, las mujeres entonces se ponen a llorar. Entonces es un momento muy vulnerable, sobre todo en las madres primerizas. Porque les gritan, pero cuando le estabas haciendo andabas muy contenta, ¿verdad? Ahí no gritabas, ahí no te dolía. Sí, ¿qué te importa? Totalmente, pues, un acto deshumanizado. Fíjate, un dato muy importante. De acuerdo a algunas investigaciones, el 60% de las mujeres que tuvieron un parto traumático tienen la tendencia a desarrollar una depresión postparto.
incluso estrés postraumático, ansiedad o depresión después del parto. Wow. Entonces, ¿qué tan importante es tener a las mujeres en esta situación vulnerable con respeto? O sea, mínimamente con respeto y obviamente pues con todo lo que conlleva, ¿no? Con el acompañamiento, con hacerles saber de los procedimientos. Y fíjate que esto es muy importante y yo también invito a todas las mujeres que tengan pensado pronto embarazarse, que independientemente que las instituciones no les den la información, que sí buscan información, porque ya decíamos hace rato, de la desinformación viene el miedo. Entonces, fíjate que en algunos casos me tocó acompañar a mujeres adolescentes de 17, 18 o muy jovencitas, que era su primer parto. Entonces llegaban sin saber nada, no sabían qué iba a pasar, ¿no? No les explicaban, mira, vas a pasar esta sala, vas a estar sola, vamos a primero tratar de inducir el parto, te vamos a poner oxitocina, tú tienes que pujar en este momento no hay que pujar. Entonces realmente no sabían nada y obviamente al estar desinformadas y aterrado. Están aterradas. Y entonces algo muy importante, una de las hormonas más importantes en nuestra vida es la oxitocina, ¿no? La hormona de la felicidad. Exactamente, es la hormona también del amor filial, el apego. Vale, ya sé por dónde vas. Cuando la mujer amamanta, desarrollamos oxitocina. Entonces, esa hormona es muy importante porque desarrollamos el apego. El vínculo con el... Pero cuando la mujer está en labor de parto, es la hormona que te ayuda a tener más contracciones. Entonces, de hecho, cuando hay que inducir más el parto, lo que te ponen es oxitocina. Pero la lógica es, si estás en un ambiente estresante, donde escuchas gritos, donde ya te dijeron que te calles, donde no te informaron... La hormona no te da para tanto. Exactamente. ¿Cómo puedes tú producir esa hormona? Porque esa hormona la producimos cuando estamos en calma, cuando estamos tranquilos, exactamente. Entonces, desde ahí, obviamente, como mujer, pues te bloqueas. No puedes más que, si estás escuchando a tu compañera que ya le dijeron cállate o cállate, cosas así, pues no hay manera, no hay manera. Tienes un parto aterrada, te da miedo, incluso hay algunos casos que me han contado, donde dicen, es que si pujas, es que si gritas, vas a matar a tu bebé. Entonces, imagínate que estás en labor de parto y te llegan a decir eso, que por tu culpa, si no dejas de gritar, va a pasar algo malo. Entonces, obviamente, es un ambiente totalmente hostil, ¿no? Entonces, es muy importante, pues, para las mujeres, mínimamente tener un ambiente tranquilo, un ambiente de respeto, y que como mujer sepas qué son los procedimientos que vas a llevar. Ok, bueno, creo que te van a gritar, sí, señora, respire, sí, ¿verdad? Pero estamos hablando de agresiones que sí las hemos, si no he escuchado de viva voz, alguien nos ha contado de las situaciones tan agresivas en las que a veces se ponen algunos enfermeros o hasta los mismos doctores. Sí. Pero bueno, ya, entran a la sala de parto, tienen a su bebé, en el mejor de los casos, todo ocurre cual debe de ser, y todavía sigue un poquito más. Estamos hablando de que hace unos días que estábamos tocando el tema, ya lo hemos hablado más a fondo, pero entra dentro de esta categoría. Las mujeres que tienen, a mí me parece también muy violento que a los bebés les llamen productos. O sea, no es una cosa, no es un, ay, pues me llegó una caja de Amazon, ¿no? No es un producto, es un ser humano, que además le estás diciendo a quien lo crea que es un producto, o sea, lo cosificas a un feto al llamarle producto. Yo desde entrada, a mí ese término me parece de muy mal gusto, pero bueno. Cuando hay un parto de un feto que no se logra, cuando es no un aborto provocado, un aborto espontáneo, que por alguna razón la naturaleza decide que el bebé no es apto para nacer y
pues se tiene que expulsar. Ese proceso, aparte de lo doloroso que es que no vas a tener a tu hijo, la culpabilización que tú ya traes. O sea, tú ya de entrada, tú ya dices algo hice mal porque fueron mis genes o fue que me agaché, fui que tosí, me tomé un café que no me debería haber tomado. O sea, toda la culpa ya la traes. Pero además pueden hacerte otra aportación de culpas en el hospital. Eso también es violencia. Claro que sí. Fíjate que algo importante, antes de que se me olvide lo menciono, cuando hay abortos, a veces sí son comunes, es decir, a veces el 30% de los embarazos no se logran en los primeros 3 meses. Muy Entonces, alto. es muy alto. Y las mujeres a veces no sabemos eso, pensamos que solo a mí me pasó o a ti te pasó, ¿no? Y empezamos ahí desde la culpa de, es que no puedes, o hiciste algo mal, cuando en realidad sí es algo natural. A veces me acuerdo que mi maestro de tanatología nos explicaba que a veces, o les explicaba a las que acababan de perder un bebé, que a veces es como un relojito el embarazo, ¿no? Pero a veces se detiene y no sabemos por qué. Y no hay que echarse la culpa. Es un proceso. A veces es un proceso natural que por alguna razón tu cuerpo no estaba en condiciones o el bebé en este caso no estaba en las condiciones, ¿no? Todo también es la forma en la que explicamos que por qué pasó. Sí, la selección natural a fin de cuentas, ¿no? Exactamente, a veces no hay una respuesta, ¿no? A veces es algo que pasó, pero que no es tu culpa. Fíjate que ahorita me acuerdo de un caso era una adolescente como de 16, 17 años. Ella llega al hospital porque llega a urgencias por un dolor abdominal muy fuerte. Ella no sabía que estaba embarazada. Entonces, ella en casa, como tenía el dolor muy fuerte, se tomó una buscapina. Entonces, llega al hospital, descubren que está embarazada y que había tenido un embarazo ectópico que se rompió. Entonces, cuando un embarazo ectópico que se hace en la trompa del falopio se rompe, pues te desangras por dentro. Entonces, es muy importante rápidamente actuar. Entonces, mientras estaba en esto, una enfermera se acerca a ella y dice, no, tú mataste a tu bebé porque tú te tomaste la buscapina. Cuando no hay manera, pues de que una buscapina le haya provocado ni que un embarazo ectópico llegue a término, o sea, exactamente, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando fuimos a verla, ella estaba muy asustada, estaba muy mal emocionalmente porque dijo, es que yo lo hice. O sea, el mismo día se enteró que estaba embarazada, que siempre no, y que era una asesina. Exactamente, y que aparte perdió un ovario, porque generalmente sí. Entonces tenía todo esto y aparte le pusieron el miedo de que como ella había provocado la muerte, que le iban a llevar a la cárcel. Todo esto a los 16, 17 años. De hecho, perder la vida. Exactamente. Entonces, pues es muy importante, pues no, o sea, como médico o como personal de salud, pues poder acompañar y explicarle a la paciente que no fue su culpa, que esto pasó, ella no sabía que estaba embarazada. No hay manera de saber si vas a tener un embarazo ectópico antes de tenerlo. Entonces, hay cosas que naturalmente pasan, ¿no? Simplemente, pues hay que explicarlas. Ahorita me acuerdo también de otro caso, que llega una paciente, más o menos como de joven también, como de 23, 24 años, y llega porque comenzó a sentirse mal. Ella dice que no había comido porque se sentía mal y que ya no sentía el movimiento del bebé. Entonces, por eso llega a revisión al hospital en urgencias. Quien la atiende, no sé quién fue, la verdad, si fue un médico o ginecólogo o fue otro médico, pero le dice, es que como no comiste, se murió tu bebé. Y se lo dice a la paciente. Obviamente... O sea, todos los niños de África no nacerían. La paciente se quedó en shock. Pues claro. Le hicieron la intervención, todo eso, y fue tanto el shock que por días no habló. Cuando nosotros nos acercábamos a hablar con ella, hablaba súper bajito,
Sí, porque temblaba, o sea, del miedo, del horror, de la culpa que le hicieron sentir. Porque además de decírselo a ella, se lo dijeron a su pareja. ¿Y qué crees? Ella vivía violencia por parte de su pareja. Entonces, esto hizo que la situación de violencia de que ella de las consecuencias que iba a tener eso. Si ella ya de por sí vivía violencia, entonces no era necesario decirle eso, no era necesario, hay embarazos que desafortunadamente no sabemos, bueno, en mi caso no soy médico, no podría explicarte mucho de eso, no, pero no sabemos, porque a veces son situaciones que pasan, ¿no? Entonces, desde ahí también es violencia, culpabilizar, no hacerle pues saber a lo mejor de una manera amable, si de por sí la paciente ya está pasando por un duelo, está comenzando un duelo, pues explicarle qué pasó y no echarle culpa, no decirle cosas que violentan aún más su salud mental. Y ahora que dices el duelo, va a la otra violencia que comentábamos, que cuando pasa eso, repito, estamos hablando de mujeres que sí desean estar embarazadas y que esta pérdida de su bebé es dolorosa, no es decir, claro. No, sino que es algo que sí deseaban que sucediera. Me platicaba a mí una dama que pasa esto, dice que fue todo tan, o sea, entró a un hospital generando vida y salgo del hospital sin la vida y sin la generación. O sea, se me desapareció mi sueño, mi ilusión, ya tenía nombre, ya tenía... Pero dice que lo que más le partió el corazón fue que cuando termina el grado, la intervención que le hacen y la suben a piso, la suben a una habitación de madres recién paridas. Claro. Entonces estaba en el cuarto con otras 3 o 4 mujeres a las que les estaban llevando a sus bebés para que los amamantara, para que los conocieran, para que los tuvieran. Y ella estaba en medio de esas erupciones de felicidad, sabiendo que estaba vacía. Claro. Vacía en todos los sentidos en ese momento, ¿no? Dice que fue la parte más dolorosa porque duró 1 día o 2 en el hospital viviendo eso. Sí, porque se hace real el duelo ahí, ¿no? Ese vacío. Él pudo haber sido. Sí. Yo podría ser la que está en la cama de un lado. Y eso por lo que he oído es común. Sí, fíjate que en el hospital en donde tuve la oportunidad de estar, teníamos a nuestro maestro, le mando saludos al doctor Matla, de él aprendí mucho, y él era prohibidísimo hacer eso, ¿no? Teníamos como esto, le comentábamos siempre a los médicos, que era prohibido dejar a una mamá que había pasado por un aborto, por un óbito o que había tenido la pérdida de su bebé, al lado de otras mujeres que estaban embarazadas o que tenían a su bebé. Porque obviamente es otro daño emocional que les creamos, ¿no? El solo escuchar el llanto o escuchar que las otras están amamantando, pues es un dolor muy fuerte. Entonces eso sí debería de ser súper cuidado por el sector de salud, pues de no tenerlas juntas, ¿no? De darle otro espacio a la mamá para que se recupere y no con toda esta carga, todas estas emociones, porque si de por sí ya le está pasando muy mal, estamos nada más pues haciendo que se la pase peor. Ok, bueno, si lo vemos como un todo, desde que empieza, o sea, no quiero tampoco que nos veamos como, asumirnos como las víctimas de, pues somos mujeres, sufrimos, no. Pero hay que estar preparadas de que es algo que nuestra condición como mujeres nos va a pedir. Entonces hay que buscar información en qué consisten, de qué se trata, qué sí y qué no debe pasar en todos los procedimientos a los que nos pidan que nos sometamos, tanto revisiones como exámenes, como todo. Ahora con internet pues tenemos una herramienta muy maravillosa. No todo lo que está en internet es cierto, pero tampoco todo lo que está en internet no es cierto. Entonces, siempre no nada más con esto, pero en todo, googleen y vean 3 o 4 opciones
Y así las 3 o 4 opciones van por la misma, quiere decir que sí. No se vayan por las páginas esas de love.com ni nada. Busquen de universidades, de laboratorios, de hospitales, de médicos. Y si no tienes a alguien que te pueda ayudar, puedes googlear y buscar qué es lo que debe de suceder o qué es lo que no debe de suceder. Incluso cuando te dan medicamentos que dudas qué o para qué, pues hasta hay ahí diccionarios de medicinas para que puedas verificar que el medicamento, si tienes alguna duda, que el medicamento que te dieron decía que era para el mareo, ahí puedes revisar. Para mareos, secuencias, no, secuelas, o sea, puedes ver todo. Pero sí buscar informarnos para no llegar, pues así con la candidez del que no sabe y que deja que otro haga lo que sea. Sí. Porque en realidad, aunque la mayoría de las personas pueden ser muy buenas, pues nos puede tocar el que no lo es. Entonces, eso nos protege por una parte. Por otra, podemos decir no en ese momento, podemos quejarnos o podemos cuestionar. ¿Qué está haciendo? Claro. O hágalo más despacio, me está lastimando. Claro. O deme un analgésico porque me duele lo que está pasando. Si esto no sucede, si no tiene una respuesta, siempre ese médico siempre va a tener un jefe. Ya sea el jefe del área, el jefe del hospital, el director del IMSS, o sea, siempre va a haber alguien encima de esa persona a donde podemos quejarnos. Si ya pasamos por esto y sentimos o nos estamos dando cuenta ahorita que algo no estuvo bien, hay que buscar también ayuda. Claro. Porque esos traumas que te pueden quedar con esos manejos sí pueden ser. Claro, claro que sí. Que te marquen de por vida, ¿no? Sí, ya decíamos como la parte de dónde quejarnos, ¿no? Si sentimos que hubo un atropellamiento de nuestros derechos humanos, pues buscar a la Comisión de Derechos Humanos, alguna asociación. Pero cuando se habla de salud mental, porque como les mencionaba, la violencia obstétrica puede ser desde física y psicológica o emocional. Entonces, sí tenemos que atender esa parte. Muchas veces este tipo de violencia, ya te comentaba hace un momento, un parto traumático nos puede condicionar a una depresión posparto, a una psicosis posparto incluso, a una depresión, a no querer volver a ansiedad, tener un embarazo, a un estrés postraumático. Y en el caso de los duelos, ¿no? Un duelo complicado o un duelo incluso patológico que podemos tardar años sin poder superarlo. Entonces sí es muy importante acudir a ya sea un psicólogo, incluso un psiquiatra, y también muy importante siempre tener buenas redes de apoyo, ¿no? Que a veces aquí en Juárez pues me doy cuenta que hay grupos, ¿no? También, o importante en nuestras comunidades a empezar a generarlos de otras mujeres y que nos acompañemos o que nuestra familia nos acompañe, nuestra pareja nos acompañe. Esto va a ser muy importante para que esta situación muy difícil no se alargue más. Entonces sí, muy necesario buscar ayuda psicológica, acompañamiento también tanatológico que nos ayude a procesar el duelo o a procesar el shock o las emociones que vivimos, incluso el trauma que vivimos durante el parto o el posparto. ¿Por qué es tan importante la salud mental? ¿No? Porque, al igual que la física, ¿por qué es tan importante no solo para la mamá, sino para la familia? Si tenemos como todo este trauma y nos condiciona a desarrollar enfermedades emocionales, enfermedades mentales, no va a ser la misma atención o el mismo apego que podamos desarrollar hacia nuestro bebé, ¿no? No es lo mismo. Porque ahorita, aprovechando que hice este comentario, también recordar que parte de la violencia obstétrica va a ser interrumpir el vínculo que debe haber entre madre e hijo. O sea, tú después de tener la cesárea o después de tener el parto, es tu derecho mantener contacto físico o empezar la lactancia materna con tu bebé. Decías que retomando el comentario, que parte de la violencia está en que te interrumpan el contacto con tu bebé. Si no hay una condición médica
del bebé. Que tenga que salir corriendo a un lado. Que tengan que atenderlo, que tenga que verlo el pediatra o otro médico. Si no hay una condición física que lo impida, tienes que tener contacto con tu bebé. Si te separan de estos, también se puede tomar como violencia obstétrica. Okay. Entonces, esto es muy importante porque desde ese primer vínculo, hablábamos hace un rato de la oxitocina, desde poder iniciar la lactancia materna, ahí vamos a crear el apego. Uh-huh. Cuando hay una depresión posparto, algunas veces es porque no desarrollamos el apego hacia el bebé. A veces decimos, algunas pacientes referían, ¿no? La gente les dice, no, es que debes estar muy feliz porque tienes a tu bebé y esto y el otro. Y la paciente o la mamá se siente como ajena, ¿no? Como, pues es que me siento cansada, es que me siento triste, es que como que sé que debo de querer a mi bebé, pero no siento ese apego, ¿no? Muchas veces es por eso, porque no se genera el apego en ese primer momento. Mira. O porque te decía, tienes un parto traumático. No te despierta la chispa química que va a generar ese apego al bebé. Exactamente. Okay. Tenemos interrumpida ahí la oxitocina, entonces no podemos generar rápidamente ese apego. Oye, hay quien dice, ay, todas esas cosas son payasadas, se les ocurren a las mamás de ahora. Antes las mamás aventaban niñas. Sí, y que lo más seguro es que era lo mismo. Pero en ese momento no se le ponía atención, no se le ponía luz a las emociones o a los sentimientos de las madres. Claro, porque mencionábamos al principio que esto es, espero no revolverme con esta idea, pero ahí va. Mencionamos desde el principio que es algo sistemático y algo institucional y que tiene que ver con los derechos de género y con los derechos humanos. Entonces, ¿por qué a veces a las mujeres los tenemos como objetos únicamente de reproducción? ¿No? Como antes decías, pues es que antes... cargada y atrás de la puerta. A eso se dedicaban las mujeres, ¿no? A parir y no decir y no quejarse y esto. Entonces, ¿por qué se sigue tomando esa misma idea, esa misma concepción? ¿No? Como que si las mujeres no fuéramos objetos de derecho, que tenemos la capacidad de decidir, la capacidad de informarnos, de decidir si quiero ser madre o no quiero ser madre, cómo lo quiero ser, cómo lo puedo ser, etc. Además, Mariana, y aquí hay una cosa que no ponemos a veces suficiente importancia. Mientras estás embarazada, eres el centro de la atención. Todo el mundo te soba la barriga y está al pendiente, ¿verdad? En el momento que nace el bebé, desapareces. Claro. O sea, ya no existes más que cuando el niño llore, ay, dale de comer, yo creo que tiene hambre, o cambiarle el pañal. Pero el centro de atención, la lógica, se vuelve el bebé. Entonces tú de pronto te sientes como que, ¿y yo? O sea, nadie me trae regalos a mí, nadie me pregunta a mí, preguntan cómo está el bebé, no cómo estoy yo. Preguntan cómo fue el parto, cuánto midió, cuánto pesó, no me están, o sea, como si tú desapareces dentro de que te digo, tiene sentido. Pero si a eso le sumas una falta de un desequilibrio químico, le quitas un poquito de esa salud mental, del todo, del cuidarte a ti como individuo, pues ahí te estás encontrando también un chorro de que ahora se está dando cada vez más las depresiones postparto. Y a veces hay otro término que utilizan mucho que es el baby blues, ¿no? Que también es como, no es la depresión, pero sí es como una tristeza, una melancolía. Ese bajón emocional que tienes, y si eso transcurre durante meses, ya podemos hablar de una depresión postparto. Si sentimos una tristeza profunda, una ansiedad profunda, ganas a lo mejor de no quiero vivir, poco apego hacia el bebé, incapacidad de volver a mi vida, a mis actividades, pues podemos hablar de una depresión posparto. Y entonces a cualquier detalle hay que ponerle atención, no hay que creer que estamos exagerando. Claro, sí, no, es muy importante ponernos atención y efectivamente validar, principalmente validar nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que estoy sintiendo. Y mencionaba hace un momento, tener una buena red de apoyo, ya sea con nuestra pareja, nuestros amigos, nuestros
nuestra familia, para que nos ayuden y nos sostengan. Porque no siempre se puede sola. Exactamente. Entonces, es muy importante como red de apoyo, si tú tienes un familiar que a lo mejor acaba de tener un proceso de estos, de duelo, de un parto complicado, pues es importante nosotros como red de apoyo validar nuestras emociones. Porque primero nos dicen, no, pero si tienes a tu bebé y todo está bien, no tienes que estar feliz. Exacto, ya pasó, ¿no? Porque otro punto muy importante, a ver si me voy a volver a salir tantito, es que muchas veces este tipo de violencia no se visibiliza porque la gente no se queja, porque no hacemos denuncias, porque la madre ya está tan desgastada física y emocionalmente que lo único que quieres es salvaguardar la salud mental que tienes, o ya dedicarte a tu bebé y querer olvidar ese trauma, ¿no? Entonces, decía yo, como red de apoyo, principalmente validar las emociones, validar los sentimientos, preguntar, ¿qué quieres tú? ¿No? Porque a veces pensamos que ayudar es hacer otras cosas, pero preguntarle a la persona, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo me necesitas? ¿Cómo puedo apoyarte? A veces es mejor solo escuchar. Sí, o a veces simplemente acompañar hace la diferencia, entonces evitar juzgar, evitar decir malos comentarios, o decir, sí, échale ganas, báñate y todo va a pasar. Échale ganas. Ándale. Sí, porque hay que comprender, lo mencionabas hace unos momentos, que no solo es una cuestión psicológica, también es una cuestión física. O sea, el cuerpo se llenó de hormonas, pasaste por un proceso súper loco durante varios meses, entonces obviamente tu cuerpo todavía necesita regularizarse. Por lo menos al mismo tiempo que tardó para descomponerse, para volverse a componer. Exactamente. Entonces van a haber muchos cambios emocionales y todo, pero son químicos. Perfecto. Mariana, muchas gracias. No, muchas gracias. ¿Ves cómo no dolió? Un poquito. Te agradezco mucho y estamos pues para en otras ocasiones volvernos a reunir. Ok, vale, muchísimas gracias. Gracias a ti. Yo soy Verónica Palafox. ¡Ay! Se me olvida, pues es que normalmente es otro acomodo de cámaras, ¿sabes? Por acá. Yo soy Verónica Palafox. Esto fue Tenemos Mucho que Decir. Ya sabe, googleenos. Soy Verónica Palafox en YouTube o Tenemos Mucho que Decir y de que le salimos. Estamos en todas las redes. Les invito a que nos sigan, nos compartan, nos den sus likes, porque luego, bueno, ahorita vamos a hacer otra cosita, espérenme. Nos vemos a la que sigue y gracias a la Asociación de Periodistas por permitirnos utilizar sus instalaciones en este momento. Gracias. Gracias.